Bueno, a mí me habían hecho la consulta, no sé si quedó claro. Ustedes lo que, vuelvo a repetir rápido, lo que se tienen que asegurar es que con los valores que tengo acá, que son, bueno, otra vez, no se lleven por el gráfico, pero si es 0 y menos 1,5, acá también 0 y menos 1,5, tienen que el valor que ponen al momento de analizar esos dos valores extremos del intervalo, tiene que estar mapeado acá, tiene que darle un valor que esté comprendido entre 0 y menos 1,5. Después, cuando hacen el análisis de la función, tienen que comprobar si la función es monótona o tiene algún punto crítico en el cual la función crece, o sea, tiene un máximo o mínimo local. En este caso, si tenemos un máximo o mínimo local, lo tenemos que evaluar, porque por ahí la función hace así, sale y vuelve a entrar. Pero nosotros cuando hicimos el análisis en los extremos, no analizamos qué había acá arriba o qué pasaba por acá abajo. Nosotros dijimos, bueno, listo, mapea estos dos puntos, pero tenemos que hacer un análisis exhaustivo de la función para determinar si la función, así todo, sale del intervalo o no, o mejor dicho, si al analizar en ese punto está mapeado dentro del 0 y menos 1,5. Por eso hice eso, no sé si está presente quien me había consultado. Sí, sí, ahí con con ese último ejemplo que dijiste, me Bárbaro. quedó re claro. Esto que hice posterior, que fue más que nada como un agregado para que ustedes se familiaricen y no hace falta que lo hagan o si quieren lo practican antes del parcial para ver cómo es y tampoco es necesario, lo que yo hice es para ver cómo es la función y corroborar si pasa eso. Dije, bueno, es negativo, es positivo, entonces tengo de menos a más, paso de menos a más, empieza a descender y después empieza a subir, entonces un mínimo local. Y bueno, ese valor, si lo analizo dentro de la función, me tiene que dar el menor valor posible. Y llego a que me da el menor valor entre estos dos valores. Entonces la función termina siendo hacia abajo. Y mapea, está entre el valor 0 y menos 1,5. Variantes de que les puede llegar a pasar con respecto a esto es que cuando hacen el análisis de la función sea monótona, entonces al ser monótona que directamente sube la función o desciende porque pasa de 0,8, pasa, no sé, analizan en este punto y da 1 y analizan en este punto da 2, entonces va creciendo o al revés va decreciendo, entonces lo único que pueden llegar a hacer es analizar dos puntos. Otra posibilidad es que hagan la derivada primera y no encuentren punto, o mejor dicho, hagan la derivada primera y como la función sea compleja y no puedan despejar, entonces lo que tienen que hacer es pasar a la siguiente derivada y ver qué puntos les da. Y con ese hacen la derivada segunda y con esa derivada segunda, si les llega a dar 0 en algún punto y pertenece al intervalo, lo analizan en la derivada primera a ver si hace 0 también a la función. No sé si se entiende. O sea, yo hago la derivada primera de g a la x, no encuentro. Hago la derivada segunda. Al hacer la derivada segunda, llego a un valor que es menos 0,5. Ese 0,5 lo meto en la derivada primera. Y al meterlo en la derivada primera, me da 0. Entonces, al darme 0 la derivada primera, porque lo que hacemos con la derivada siguiente es buscar un 0, con ese 0,5 sé que ahí va a haber un máximo, un mínimo, y lo meto recién en la G original. ¿Lo entienden eso? Sí, yo tengo una duda con la G. Ah, ahora me decís una cosa más. Si hacen la derivada segunda y les da un valor 0, menos 0,5 y lo meten en la derivada primera, pero les da, no sé, 0,8, obviamente que en ese punto, menos 0,5, no hace 0 a la derivada primera, por lo cual no hay un punto crítico en la función original. Ustedes están haciendo la derivada segunda para ver si encuentran un punto que a veces pasa, que lo usan en la derivada primera y también hace 0 la función, y al hacer 0 es un punto crítico de la derivada original. Y la última aclaración que les hago, puede pasar que no puedan llegar porque tienen e a la menos x menos e a la menos e a la x, entonces como son exponenciales no pueden llegar a encontrar la raíz, pero pueden hacer un análisis de la función. ¿Cómo hacen el análisis? Si es una exponencial, ustedes saben que nunca va a cortar el eje X. Entonces, lo que pueden hacer es analizar si da positivo, negativo. Yo voy a pisar el video que estaba
del cuatrimestre anterior en YouTube, pero ahí que había un análisis en punto fijo que había hecho otro ejercicio que como no se podía encontrar la derivada o el valor que hacía 0, lo que hacía era un análisis porque era una exponencial y como no cortaba el eje X, hacía un análisis y ponía cómo me daba entre los valores entre 0 y menos 1,5 en este caso, y si me daban positivo o negativo, entonces lo que podía llegar a decir es que es creciente o decreciente. No sé si intuitivamente lo ven a lo que voy. Les quedó más duda, ¿no? Con esto. ¿Alguna consulta? Bueno, les repito rápido. Por ejemplo, si esto hubiera sido la primera derivada más otra e, y yo no puedo determinar qué valor me hace 0 la función, entonces hago un análisis de este valor más otra e, y entonces me fijo. Primero digo que como la exponencial no corta el eje X, yo sé que va a ser monótona. Y lo que puedo analizar es entre 0 y este valor, si son todos positivos los valores de intervalo, puedo decir que como acá al hacer el análisis del intervalo da todo positivo, entonces puedo decir que es monótona creciente o decreciente. Pero bueno, eso, no sé si confundió más. Claro, pero es como que te centras solo con las E y Bueno, después a en ver, todas las funciones di el ejemplo de una E, pero si tienen alguna otra función que la puedan analizar para ese intervalo, no sé, una división, Sí, y tienen un ujú. intervalo de 1 a 2, y la parte de donde está la división, la parte de abajo es X más 3, y tienen entre 1 y 2, y abajo no le va a ser nunca 0 el valor, y arriba tienen una E. Entonces, ustedes pueden decir, no encuentro la raíz, pero como abajo, la parte de abajo de la división no se me va a 0, no se me va a hacer 0 porque el intervalo está entre 1 y 2, y abajo siempre me va a dar positivo, y aparte yo sé que al ser una exponencial no corta el eje X, lo que puedo concluir es que es monótona. Y es creciente o decreciente, bueno, no importa, pero es monótona. Claro, está bien. Buscas una conclusión por otro lado. Está bien. Sí, buscas una conclusión porque hacer la segunda derivada no puede llegar a ningún valor y bueno, decís eso. Entonces, repito rápido, todos los casos que se les puede pasar en la G, lo peor que le puede pasar es que no mapee, entonces tienen que plantear otra G. Las otras opciones, si mapea, para los dos puntos del extremo del intervalo, buscan si hay punto crítico, como en este ejercicio, lo que van a ver es analizar ¿cómo se llama? Si hay punto crítico, van a analizar qué valor les da. Mapea, listo, pueden seguir. Y la otra opción es que no encuentren raíz, entonces aseguran que es monótona y quedan con estos dos valores, o el peor de los casos, que le den una función tan compleja que haciendo siguientes derivadas y comprobando que no sé, la derivada tal lo meten en las derivadas anteriores y no llegan a un 0, bueno, pueden hacer un análisis de la función y decir, bueno, es monótona, como les dije antes, porque para el intervalo que analizo, ojo ahí, porque por ahí, como les dije, x más 2 y el intervalo es 1 y 2, entonces siempre va a ser abajo positivo, entonces digo, bueno, no se me va a hacer 0. ¿Eso lo ven? Sí, sí. Bueno, entonces acá lo que podemos decir, como una de las cosas era existencia. Existencia, recuerden, como habíamos dicho antes, lo que nos asegura la existencia es que por lo menos existe por lo menos existe un punto fijo. Como vimos que mapeaba para los 3 puntos que tenemos, entonces podemos asegurar que existe por lo menos un punto fijo. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de unicidad. En unicidad, lo que nos plantea básicamente es que para la siguiente derivada, la derivada primera tiene que ser menor a k, y ese valor k va a estar entre 0 y 1 y medido en módulo. O sea, les puede dar entre menos 1 hasta 1, pero como lo medimos en módulo, va desde 0 hasta 1. Acá lo que vamos a estar haciendo, como hicimos antes, vamos a evaluar la segunda derivada, o sea, es como trasladarse. Antes analizamos la función y su primera derivada, ahora analizamos la primera derivada y su segunda derivada, a ver si tiene algún punto crítico, porque como
habíamos planteado anteriormente, necesitamos saber cómo responde la función entre los extremos del intervalo, entre 0, en este caso 0 y menos 1,5, y si existe algún punto crítico que haga que la función sea un máximo local o mínimo local, que también tiene que responder a que tiene que ser menor a 1. Nosotros teníamos esta función, la hacemos la derivada, bueno, llegamos a este valor. Después de un análisis llegamos a que nos da esto es una raíz. Entonces vamos a tener que analizar en 0, menos 1,5. Vamos a tener que analizar entre 0, menos 1,5 y menos 0,34. Si acá hubiera dado 0,34 positivo, este valor lo descartamos. Mismo razonamiento que hicimos antes. Vemos si es monótona, si por ejemplo la función no la podemos analizar, vemos la siguiente derivada, en este caso la derivada tercera, vemos cómo responde, y lo que tenemos que concluir es, si no podemos encontrar un punto crítico, asegurar que con los pasos que hicimos es monótona, y si no, hacer un análisis exhaustivo de la función y decir, bueno, sí, llegamos a concluir que como está en intervalo tal y la función es tal, es monótona. ¿Eso lo ven? ¿O les queda duda? Sí. ¿Cómo? Sí, se ve, digo. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, más o menos prácticamente es lo mismo. Es analizar los extremos y el punto, si tiene punto crítico o no. Bueno, y acá volvemos a hacer lo mismo. Evaluamos, tiene que ser menor a 1, entonces evaluamos en los valores. Después nos vamos a llevar este valor, porque vamos a estar buscando el mayor valor que nos dé la derivada. Si vemos, acá nos da 0,55, 0,15 y 0, medidos en módulos, porque algunos daban negativos, otros positivos, pero bueno, en módulos están todos entre 0 y 1,5, entonces con esto lo que podemos asegurar es que C es el único punto fijo que pertenece al intervalo y que vamos a saber que la iteración, la que corresponda, va a converger a dicho punto. Otro tema que no sé si se los había comentado, ya me habían consultado en su momento qué punto tomar. Por ejemplo, en este intervalo, ¿qué punto tomar cuando hacen la iteración? No sé si les había surgido la duda por dónde empezar. Por ejemplo, acá tenemos 0, menos 1,5 el intervalo. Cuando ustedes, sea bisección, sea punto fijo, sea Newton-Raphson, el método que sea, cuando ustedes, estos son condiciones, condiciones suficientes, si no me equivoco. Ahora me hice creo que eran condiciones suficientes. Cuando ustedes se cumplen cada una de estas condiciones de existencia de unicidad y comprueban que va a existir un único punto que va a converger a esa solución, no importa por el valor que comiencen. Puede comenzar por 0, por menos 1,5, pueden comenzar por cualquier valor que esté dentro del intervalo, por 0,001, por 1, porque ustedes el valor que pongan, luego con las iteraciones, el único valor que ustedes van a elegir va a ser el valor de inicio. Luego, con las iteraciones, los va a llevar a la raíz, siempre y cuando cumplan las condiciones de acá. O sea, si ustedes cumplieron las condiciones del teorema, independientemente del valor que elijan, van a llegar a la raíz. Bueno, el punto B era determinar, a priori la cantidad de iteraciones para obtener un error menor o igual a 10 a la menos 4. ¿Alguna consulta con esto? Yo tengo una pregunta. Cuando calculás eso, el K que usás, yo sé que es el mayor en valor absoluto, Sí, pero es el vos tenés menor. que poner, claro, cuando yo lo pongo en la fórmula, lo pongo con positivo. Por ejemplo, estos son negativos. ¿Yo tengo que traspolar el negativo en el K? ¿Lo tengo que incluir? ¿O por ser absoluto ahí lo vemos. meto como positivo? Ah, ok. Ahora lo vemos. Bueno, esto es lo que les expliqué antes con respecto a la tolerancia. Nosotros vamos a tener una cota, un error. Bueno, esto lo paso de alto. Si a alguno les quedó alguna duda, les explico, pero es lo que habíamos visto antes. Esto es por qué hacemos un intervalo más grande. ¿Cómo? ¿Habló? Una pregunta, si el K te da mayor a 1, ¿ya decís que no es única? No, tenés que volver a... Sí, lamentablemente tenés que descartarlo. Esto es lo que tiene problema este método. Que
haces existencia. Haces la derivada, encontrás que tiene punto crítico, te da todo que mapea, pasás a unicidad y te encontrás que el cada mayor tenés que volver a rehacer la G de X. Lamentablemente es así. Gracias. No, nada. Ustedes estuvieron viendo estos métodos, ¿no? Estos métodos para sacar la cota. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, Discúlpame, yo quería hacerte una pregunta antes de que sigas. O sea, ¿viste cuando haces para sacar la G de X? sí. Nosotros vimos que se puede hacer X menos la F de X, o si no, despejar la X también. Sí, vos, Entonces, no entiendo por qué vos habías hecho 2X y lo habías sumado y restado en ambos lados. vos lo que tenés que mantener es la igualdad. Vos tenés que mantener la igualdad, o mejor dicho, tenés que mantener la función f de x. Entonces, si yo puedo poner de un lado del igual x igual a la función de x más x, mantengo la igualdad, porque cuando yo sumo de ambos lados y pase un x del otro lado, termina restando y se hace 0. Entonces vos lo que tenés que mantener siempre es la igualdad. Perdón, la igualdad no. Vos lo que tenés que mantener es la función, no tenés que alterarla. Vos tenés que generar una g de x que sea a partir de la función que te dan. O sea, a mí me dieron esta función. Entonces, si yo pongo acá una x, invento una x, entonces de este lado lo tengo que compensar. Pongo más x. Porque si yo tengo esta x y la quiero pasar de este lado restando, se me va, queda en 0. Y esta x es como 1 por x, que ese 1 nunca lo ponemos. Y de este lado tenemos 1 por x. Si yo pongo 2 por x, para que la función original me quede igual y no la altere, tengo que poner acá más 2x. Porque cuando pase el 2x para este lado, para comprobar que mantengo esa función original, me pasa restando, entonces 2x menos 2x se me va y mantengo la función. Otra posibilidad es pasar el x cuadrado de acá y haga raíz de todo esto. Bueno, yo lo analicé y no me daba, no mapeaba o daba un K mayor. Vos lo que tenés que mantener siempre es que la función no la alteres con mayor cantidad de números, con mayor cantidad de x. Entonces, una forma de no alterarla es que sumes y restes la misma cantidad de términos acá que acá. Y yo lo que hice, puse 2x de este lado y sumé 2x. Entonces, Está bien, perfecto. Bárbaro. Claro, sí, mantenés la... Mantengo. Sí, entendí. Gracias. A ver, yo no encontré esa vuelta. ¿Es medio guachada? Y sí, es medio guachada que la única solución sea con 2x, sabiendo que en un parcial tenés que intentar varias maneras para que llegara una g de x que mapee. Y bueno, yo encontré esa solución. Por ahí Lara encontró otra solución más fácil y yo me rebusqué con esto. Lo que estoy haciendo acá es a modo práctico, para que vean los pasos. No importa cómo la complejidad del ejercicio a la hora de llegar a la g de x. Yo supongo que no se la van a dar así tan difícil, pero bueno. Estos son los dos términos que encontraron. Ustedes lo que tienen que mantener, sí, la K en módulo o el valor positivo. No tienen que mantener el valor negativo. ¿Por qué elegimos el K mayor? Porque tenemos un logaritmo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que habíamos dicho cuando vimos al principio de todo el tema de del error? Nosotros no conocemos el P versus P enésimo que nos haga la tolerancia tan chica. ¿Qué hacemos? Recurrimos a un intervalo más grande. Recurrimos a valores que sí conocemos. ¿Por qué recurrimos a valores más grandes de intervalo? Para asegurarnos de que esa tolerancia esté, o mejor esa n cantidad de iteraciones, esté contemplada en el error que nosotros queremos encontrar. Entonces, ¿cómo acá nos garantizamos eso? Es buscar el K más grande. ¿Por qué? Porque si yo pongo un K de 0,99, no sé, a ver, supongamos que los K que yo obtuve uno era 0,99 y el otro era 0,001. Si yo acá pongo 0,99, acá el valor cuando haga el logaritmo me va a dar un valor muy chico, que cuando yo divida me va a ser un valor muy grande acá. Contrario es que si yo ponga un K de 0,001, acá me va a ser un valor muy grande y acá y cuando yo divida me va a ser un valor muy chico. Si me hace un valor muy chico, ¿qué pasa? El n se va a achicar. ¿Y qué puede llegar a pasar? Puede pasar que el n no sea tal
para una tolerancia, en este caso de 10 a la menos 4. ¿Eso lo ven? ¿Por qué yo elijo, en este caso, el K más grande? Si no hubiera tenido el logaritmo y directamente hubiera tenido el K, el enunciado acá arriba o las condiciones hubieran sido elija el K más grande, más chico. El K más chico porque justo va entre 0 y 1. Entonces, cuanto más chico, bueno, más grande me hace acá. ¿Eso lo ven? ¿Se entiende eso? ¿Por qué elegimos el K más grande? Para que cuando haga la división y todos los valores que tenga que hacer, me termine dando un n, aunque sea grande, pero que me asegure que estoy contemplando el error que yo estoy buscando. Bueno, sigo. Acá lo que me hice del enunciado puse el valor más grande de K. Yo determino que quiero empezar a menos 1,5 con un error de 10 a la menos 4. Bueno, acá lo que hago el planteo. Una de los casos me da que es un n de 17, el otro me da un n de 16. Puede llegar a pasar esto, no es que haya un error, sino lo que les comenté antes, que ustedes están yendo a un valor más grande de intervalo, entonces puede llegar a pasar esto. ¿Alguna consulta con esto? ¿Sigo? Bueno, acá lo que me pide es realizar 4 iteraciones. Como les dije antes, elegí el valor, estas son las iteraciones, con el valor que me da lo pongo acá. El valor que me da lo paso acá, hago la iteración, lo bajo acá y así sucesivamente. Entonces yo empiezo con 1,5, este valor lo meto en la G que tengo y así me va dando hasta que llegar a este valor. Y yo puse acá los valores y bueno, fíjense el error de... Acá ven que tiene muchos ceros. Bueno, eso no quiere decir que tenía que tener 4 ceros de... Perdón, olviden eso. Esta es la solución. Esto quiere decir qué tan exacto es el valor. Y bueno, acá con 4 iteraciones, y si lo reemplazo me da un 0,01494. En verdad lo tendrían que medir este y este, tendrían que, mejor dicho, este que es el de la iteración 17 o el de la iteración 16, lo tienen que medir versus, si lo llegan a tener, el P verdadero. ¿Alguna consulta? ¿Hasta ahora bien? Bueno. Lo que habías dicho de K era que mientras más chico, menor va a ser tu n, o al revés. Acá, el K, en este caso, porque aplicás un logaritmo, vos tenés que buscar el K más grande, porque cuando haces el logaritmo te da un valor más chico. Entonces, al darte un valor más chico y hacer la división de un valor de lo que tenés acá arriba por un valor chico, te da un n mayor. Y de esa forma te asegurás que esté contemplada la cantidad, esté contemplado el error en función a la tolerancia que vos tenés. En este caso, porque tenés un logaritmo. Si hubiera sido al revés, que solo tenés K y no tenés logaritmo, hubieras buscado el menor K posible para K te dé el mayor valor y asegurarte que el n que te dé acá esté considerando una iteración de 10 a la menos 4, que en este caso dio 17. Muchas gracias, clarísimo. No. Bueno, acá hicimos las iteraciones. ¿Cómo? Perdón la interrupción. Yo había entendido que los K justamente tenían que ser menor porque cuanto menos son, más rápido llegás al objetivo con menos interacciones, como que llegás a lo mismo. Es como diferente en este caso de punto fijo por cómo se da la cota. Eso es otra cosa. Si los K te dan mucho más chicos, es como que estás más próximo, porque por los valores que elegiste, pero eso depende de otra... Eso que vos decís depende más de esto. Acá, si todos estos K te dan chicos, es como que te aproximás más rápido. Si vos acá, si acá los K te dan chicos, como que te aproximás más rápido, pero eso es otra cosa. Si es lo que estabas viendo por ese lado. Acá en Sí, a ver, lo recuerdo de una clase que era tipo, bueno, del Excel que había armado de diferentes maneras y comparaba los diferentes métodos, y cuando vos metías un K más chico, llegabas en menos pasos, en menos interacciones a la tolerancia que uno buscaba. No, está bien, yo pensé que estabas hablando
de los K anteriores cuando analizabas. ¿Vos estás hablando de estos K cuando metés acá? No sé si es el mismo K, ahora todavía no Mirá. estoy tan metido. Mirá, acá lo que va a pasar es lo siguiente. Si el K es más grande, probá con la calculadora. Porque tenés un logaritmo acá como acá. Si acá tenés Sí. 0,99. Lo que pasa es que eso coincide con lo que te decía anteriormente. Cuanto más chico sea cuanto más grande sea el K, la cantidad de iteraciones que necesitas para poder llegar por eso. es correcto. Es más, pero viene de coincide acá. con lo que yo digo. Sí, Pero por lo eso. que nos había dicho el profe era tipo, agarren el K más chico porque llegan más rápido. Eso es lo que había entendido yo. No, por eso. A ver, son dos cosas. Alan dijo lo mismo. Lo que pasa es que lo que dijo es, si tenés un K grande de todos los que obtuviste, toma el K grande, porque significa que vas a tener un N grande. No tomes el chico, porque te estás distorsionando el resultado que en realidad vas a tener. Nosotros a esto, partamos con esto. Los K salen de acá. Si todos los K dan bien, o mejor dicho, el K más grande que tenemos es bien cerca de 0, supongamos que acá hubiéramos obtenido, en lugar de 0,55, 0,05, y el más grande hubiera sido 0,15, entonces cuando venimos acá y lo metemos acá, ese 0,5 por un logaritmo, ese 0,15 por un logaritmo, por ahí nos da 2 y pico, y al hacer la división, el n es menor a que poner logaritmo de 0,99, por así decirlo, porque acá nos daría, en lugar de 2, y pico, nos daría 0,13, y al dividir acá arriba nos tiraría un n mucho más grande. Eso por un lado. Por otro lado, no se olviden que nosotros no conocemos los valores exactos, entonces recurrimos a lo máximo que podemos tomar, que es la peor opción, que es en este caso 0,55. Con 0,55 el valor se me hace más chico acá, entonces voy a tener un n mayor. Lo que te decía el profesor es, yo lo que entiendo es por lo que vos me estás diciendo, si acá de todos los k que tenés pones el de menor valor, acá si pones 0,15, no sé cuánto te dará, haces el logaritmo de 0,15, acá por ahí te da 2, y pico, y al hacer lo que hay acá arriba dividido por 2, y pico, obtenés en lugar de un 16, 17 como nos daban, obtenés un n de 4, de 5. Sí. Lo que dice supuestamente la teoría, y que yo había visto en su momento cuando la rendí, lo que nos había dado la profesora Lara, es para tratar de no errarle, que esté contemplado ese error de tolerancia, en este caso de 10 a la menos 4, bueno, toma el K mayor, porque al hacer el logaritmo te queda un K de 0, y pico en lugar de un K de un valor de 2 y pico. Sí, o sea, entiendo el punto. Voy a tener que revisar lo que hablamos a ver, vez. Quien evalúa es el profesor. Quien evalúa es el profesor. No evalúo yo ni corrijo yo. Consultale, sí, no, pero entiendo la idea. Por eso, consúltenle qué K tienen que tomar. Por cuestiones, a ver, en su momento cuando me lo explicaron a mí, por cuestiones lógicas, creo que tiene un lineamiento con lo que me habían explicado con el error, porque vos no conoces el P exacto, entonces buscas aquel aquel N que te contemple, aunque te tire un N muy grande, entonces vas a un K de el más grande que tengas. De esa forma te cercioras que tengas un N, bueno, de 16, 17 va a ser muy grande, pero vas a estar contemplando ese error. En tal caso, como les dije, consulten con quien le dio, no sé si fue Mauro o, ¿cómo se llama? No me sale, o Martín. Eso véanlo con quien lo dio. Yo les comento, como me explicaron a mí, que, bueno, si le buscamos la lógica, tiene lógica, pero bueno, quien evalúa no soy yo. Dale, gracias. No, de nada. Bueno, acá me ha dado 16, 17. Realice 4 iteraciones. Bueno, las iteraciones creo que no tienen problema. Sí, paso. Es meter el valor, es elegir el primer valor y después ir metiéndolo los valores. Y lo importante, bueno, ahí puse los valores, lo importante es esto está en el libro, tienen dos formas. Ustedes eligen el primer valor y le dicen el valor de, esto le dicen
lo de la araña, que va haciendo toda esta forma hasta llegar acá, o tienen la otra que es la forma escalonada, que empiezan con este valor y terminan yendo hacia acá. ¿Qué hacemos con esto? Independiente del valor de que se elija, siempre va a converger a la solución. Si empiezo por acá o por donde sea, va a terminar siendo así como una telaraña y va a converger al valor, y lo mismo acá. Va a ir subiendo, si elijo acá, va a subir desde acá y voy a llegar más rápido que si hubiera elegido este porque la raíz está por acá. Y yo le hice el gráfico, y este caso es el de la telaraña, que empiezo con un valor de menos 1,5, vengo acá, bajo, me encuentro con este valor, bajo, para el siguiente valor sigo por acá y voy subiendo hasta que llego a este valor. Esta es la función, esta es la función g de x original, que la f de x, no, perdón, la g de x, que acá si ven, acá analizaron un punto, acá analizaron el otro, y acá lo que le mostraban, que tienen el valor mínimo que era en 0,7 y pico, que acá está en menos 1 y pico. Bueno, lo que le mostré anteriormente de los valores analógicos, los valores que habíamos obtenido sin conocer la función, se representan acá. Un valor de menos 1,5, un valor de 0 que me da acá, negativo acá, y el valor que encontramos de 7 y pico, de menos 0,789, es el valor mínimo local que podemos encontrar, que está en el orden de menos 1 y pico. ¿Alguna consulta? Pasamos al siguiente tema. Bueno, yo creo que habrán visto convergencia acelerada. Convergencia acelerada solo se puede aplicar a punto fijo. En este caso lo que hacemos... Yo te quería preguntar algo. Sí. Del tema de determinar la mejor cota para el error cometido en las iteraciones. Sí. Nada, ¿eso lo mostraste cómo se hacía? ¿O? ¿De quién es? ¿De Lara o de quién es? ¿De Mauro? ¿Cómo de quién es? No, es el ejercicio que vos decía, revisar 4 iteraciones y determinar la mejor cota para el error cometido. Porque estas son dos tipos diferentes de cota. La mejor cota sería esta, la de 16. En este caso, porque justo este método tiene dos cotas, entonces la mejor cota es la de 16, porque entre 16 y 17 con 16 llegaría más rápido, por así decirlo. Ah, está bien. Pero No, pensé que era algo más como... no, es esto. ¿eh? Igual no sé, como les vuelvo a repetir, no sé cómo está tomando Mauro con respecto a las cotas, si les pide la mejor o no. Pero es esto, es ver cuál de las dos es mejor y tomamos esta, la de 16. Bueno. ¿Cuál es mejor? ¿Hay que hacer las dos igual? ¿O puede ser solo una? Y acá, como les comenté antes, depende qué pida el enunciado. Si no pide nada, usan una. Si les pregunta elija la mejor cota, tienen que hacer las dos y ver cuál es la menor, y toman la de 16. Si no les dice nada, hacen la que les parece. Gracias. Igual, nuevamente, lo mismo. No soy el que evalúa, consúltenle. Porque si en la teoría le dieron dos cotas, cualquier cosa, no creo que esto no se va a enojar, ni mucho menos. Les pueden preguntar. Si el enunciado no lo pide, ¿puedo usar cualquier cota? Y bueno, les va a responder. Bueno, convergencia acelerada, les comento rápido. Bueno, este método, el método de Stephenson, lo que hace es agarrar el de punto fijo, luego de haber comprobado todo, todo lo que corresponde a punto fijo, existencia de unicidad, agarrar la g de x, y lo que estamos haciendo es hacer una convergencia más acelerada, porque como dice el método, entonces voy a llegar a una solución más rápida, en lugar de haber generado tantas iteraciones, como antes, que necesitaba 16 o 17. Prácticamente lo que dice el método es lo siguiente: yo tengo mi p que elijo, puede ser menos 1,5 como elegí antes, y los dos siguientes pasos, acá los dos siguientes pasos, todo este como este, es aplicar punto fijo. Mientras que en el tercer paso es aplicar Aiken, el método Aiken. Ahora lo vamos a ver. Esto que están viendo acá es esto que aplico acá.
Entonces, ahora lo vamos a ver en el ejercicio. Acá está el ejercicio. El P0 es este, elijo, el 1, menos 1,5. El siguiente, que es este, es hacer la G de X que ustedes habían obtenido en el ejercicio anterior, reemplazar el 1,5, entonces voy reemplazando el 1,5 y obtengo un valor. Este valor lo vuelvo a meter en esta, o sea, hacemos 2 iteraciones a través de punto fijo, lo vuelvo a meter acá abajo y hago una siguiente iteración. Ya tengo 2 iteraciones. El tercer paso, acá yo le puse primero y ahora van a ver que hice otro segundo. El tercer paso es agarrar, como les mostré acá, el método de Aiken y reemplazar. Bueno, el n es 0, entonces yo tengo 1, acá sería un 0, 0, 2 y 1. Entonces reemplazo estos valores que saqué de acá. Acá tengo el P sub 0, el P sub 1 y el P sub 2, lo reemplazo y obtengo, bueno, el tercer punto. El segundo, este es para el primero. El segundo es igual. Ahora no tengo que generar un P sub 0, que fue el primer valor que yo generé. Tomo este último valor que está acá abajo y lo reemplazo acá. Entonces agarro el valor que me trajo, que me dio el segundo, el primer escalón, la primera serie, y nuevamente hago iteraciones. Hago una iteración como se hace en punto fijo, me da un valor, lo meto acá abajo, una segunda iteración, método de Aiken. Todos estos 3 valores los meto acá y tengo el tercer valor. O sea, 2 iteraciones, un valor que ya me venía de arrastre y un tercer valor método de Aiken. Entonces, al aplicar el procedimiento de Stephenson, y luego de hacer 6 iteraciones llegamos, bueno, a este P sub 0 que nos da este valor. Y en punto fijo, para ese P sub 6, nos daba este valor. En este caso, con 6 iteraciones ven que hay una diferencia de, acá tienen 4 ceros y en este caso tienen 3. Para otros ejercicios he hecho en su momento y era más grande la diferencia que me llegaba a dar. Pero es esto prácticamente. No es complejo, es para la primera vez eligen un P sub 0, hacen 2 iteraciones, obtienen 2 valores, con el segundo valor lo meten en el método de Aiken y luego de eso vuelven a hacer otra vez la sucesión y bueno, acá está la diferencia que les da. Bueno, se está por terminar, entramos en la próxima. ¿Alguna consulta? Si... ¿Va a haber otra? Yo porque como son las 9. Sí,